hablando de esta posibilidad, todavía nada concreto. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el propio presidente de la República esta mañana ya hablaban de los avances que se tienen en ciertas zonas y retrocesos, o por lo menos preocupación en otros puntos. Alto Paraná sigue siendo un departamento que preocupa al Ministerio de Salud y al gobierno en general, lo decía el propio presidente de la República. Además de Alto Paraná, estamos hablando también de Central. Mucho movimiento de gente, muchas personas también que constantemente van viajando a otros puntos del país, y por sobre todo Alto Paraná, que se vuelve foco prácticamente al estar tan cerca al límite con Brasil. Vamos a compartir a continuación lo que decía Mario Abdo Benítez. Expresaba: ¿hay posibilidad de quedarnos en la fase 2 o retroceder completamente a otra fase o a la cuarentena total si es que sigue habiendo este relajo y también si siguen aumentando los casos en estos puntos del país? Escuchemos. Estamos analizando aquí con el ministro y hay una estrategia tal vez de evaluar, volver a otras fases previas o no avanzar hacia otras fases, haciendo un análisis territorial. Es un poco el nuevo concepto que está trabajando aquí el Ministerio de Salud para aquellos territorios que representen mayor amenaza para la propagación del virus, podamos tal vez tener una política sanitaria diferente. Eso es lo que se está estudiando, esperemos que no. Y estamos analizando territorialmente, ¿verdad? De repente hay algunas zonas, evidentemente ustedes conocen cuáles son. Una de ellas es Ciudad del Este, la zona del Alto Paraná, donde tenemos una frontera con la República Federativa del Brasil. Ustedes saben que nuestros hermanos del Brasil todavía tienen una velocidad muy preocupante de la propagación del coronavirus en el país vecino, y eso naturalmente representa una amenaza para nuestro país y para nuestra frontera. Y las mediciones hay que hacerlas de manera semanal. De repente un día tenemos datos preocupantes, otro día los datos son más optimistas, en fin, pero tenemos que mantener. Yo tengo mucha confianza en que vamos a avanzar bien, ¿verdad? Y si es necesario, obviamente nos vamos a ver obligados a tomar medidas drásticas, y esperemos que sea de manera territorial. También quiero aclarar una cosa, también en otros territorios donde vemos que está controlado y que hay una capacidad de control, también podemos avanzar más rápido en otras fases de mayor apertura, ¿verdad? Ejemplo, el Chaco, por ejemplo, en la zona de la Colonia, se está evaluando avanzar inclusive más rápido, y en otras regiones del país donde vemos que está bastante controlado. Así como podemos retroceder en algunas regiones, en otros territorios podemos avanzar. Sí, también el ministro de Salud al decir: hay zonas que definitivamente representan o podrían representar un peligro, y es por eso que al haber mayor relajo, al haber una gran cantidad de contactos, por ejemplo, nada más un simple ejemplo, en el departamento central podríamos o estancarnos en la fase 2 o volver a la fase 1 o directamente a la cuarentena total, como lo están haciendo incluso en la ciudad de San Roque González, o en todo caso, zonas como el Chaco, por ejemplo, donde hay poca circulación, poco movimiento, no se detectan nuevos casos de COVID-19, podrían ir avanzando mucho más rápido. Sobre esto y sobre el relajo en la ciudadanía, el incumplimiento también de algunas medidas sanitarias, habló el ministro de Salud. Escuchemos. Bueno, nosotros vamos a tener una reunión hoy. En esa reunión vamos a estar haciendo un análisis de la última semana. Vamos a guardar un poco los resultados también del día de ayer, que se van a reportar en el día de hoy al mediodía aproximadamente, juntar los datos de la semana. Ahí hay varias perspectivas. Cuando el ministerio hace esa discusión, mira no solo los datos epidemiológicos, tiene que mirar cómo está el sistema de salud, cómo están nuestros hospitales, cómo están nuestras urgencias, cómo están llamando al 154, qué dicen nuestros modelos matemáticos, cómo está la contagiosidad. O sea, hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Y otra vez, esa mirada hay que hacerla regionalmente. Y en base a todos esos datos tomamos la decisión. ¿Cuáles son los departamentos que más preocupan? Sin ninguna duda, Alto Paraná y Central. ¿Se puede hacer lo que sería una cuarentena sectorial o por fase e ir estableciendo bases por departamento, por ejemplo? Sí, es una posibilidad y en vista del comportamiento que vemos, esa es una posibilidad franca. Ahora, todavía tenemos que hacer ese análisis, como decía el señor presidente, nosotros esperamos
y se los digo honestamente, esperamos realmente no necesitar eso, pero es una posibilidad que hay que considerar. ¿Capital y Central para la fase 0 nuevamente? Bueno, en Capital tenemos menos problemas, pero Central sí. No se descarta ninguna posibilidad, desde poner el freno de mano, quedarnos en la misma fase, retroceder, eso incluso se puede dar por región si fuera necesario. Y por eso pedimos de nuevo la colaboración de toda la ciudadanía para poder profundizar esas medidas de higiene y de distanciamiento. No, pero como he establecido en varias ocasiones, estoy a plena disposición de ellos, no solamente yo, sino todos los funcionarios del ministerio, pero naturalmente empezando por mi persona. Bueno, aparte de lo que decía también Julio Mazzoleni, de hecho que de forma habitual se están realizando semanalmente las evaluaciones de los días anteriores. Hoy, por ejemplo, van a evaluar, lo decía Mazzoleni, después del mediodía, todo lo que tiene que ver con los datos de la semana pasada, datos estadísticos, datos de las llamadas al 154. Y hace unos minutos, unas horas, mejor dicho, terminaba la reunión que tenía que ver también con la posibilidad de ir abriendo la cuarentena inteligente o retrocediendo de acuerdo a ciertas regiones o ciertos departamentos. Nos aclara en la siguiente entrevista el viceministro de Salud, Julio Rolón, que todavía no está decidido. Esto no quiere decir que Central va a estancarse en la fase 2 y los demás van a ir avanzando. No, esto está siendo estudiado todavía. ¿Cuál puede ser un número, una estadística que tenga también impacto en esta decisión? Decía Rolón, la posibilidad, por ejemplo, de que aumente la cantidad o el porcentaje de contagios que puede realizar una sola persona. Recordemos que estas cifras están por debajo de 0.75%. Veamos lo que decía el viceministro de Salud. Los factores determinantes es la conectividad. ¿Qué quiere decir eso? El desplazamiento y la facilidad para el desplazamiento. Dentro de todo, si comparamos con otros países, Paraguay en conectividad interna tiene una debilidad y eso a la hora de hablar del COVID es un factor determinante positivo. Pero aún así hay mucha gente que se desplaza, por eso que vos decís. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar acá finalmente? Que cada persona cumpla con las recomendaciones, porque si todos respetamos, vamos a poder ir avanzando. Pero si no lo hacemos, mínimamente nos vamos a quedar estancados en una fase, o vamos a retroceder, o vamos a volver a la fase 0. No, todavía no estamos y Dios quiera que no lleguemos nunca a esa etapa. Y eso es por el gran esfuerzo que todos los paraguayos están haciendo. Y es por ese gran esfuerzo que la mayoría está haciendo, es que nosotros todos los días recordamos que se combate al COVID-19 fundamentalmente fuera de los hospitales, con el distanciamiento, el lavado de manos, las mascarillas y todos esos detalles que hacen que uno evite el contagio. Claro, o sea, imaginariamente uno puede hablar de un eje norte y un eje sur, por ejemplo, cito nada más como ejemplo de cómo uno tiene que hacer el ejercicio. Entonces, todo lo que está por encima de la ruta 2 y todo lo que está por abajo, entonces otra vez ahí se controla la densidad poblacional, porque si hay poblaciones que tienen una baja densidad poblacional, entonces obviamente ahí el riesgo es menor. Lo importante finalmente es el número total de casos que se van presentando, el número total de consultas que vamos teniendo y la capacidad de respuesta para los pacientes que deben internarse. Ahora, como bien explicaba Rolón, queda todavía a criterio de los especialistas ver cómo van a ir dividiendo, por así decir, el país claramente, o lo harán por departamentos, o decía Rolón, por divisiones norte, sur, y de ahí otra vez partiendo en base a las rutas principales, por ejemplo. Son algunos detalles que de a poco van dando, si bien es cierto, esta decisión todavía no está tomada, se tiene que analizar los datos estadísticos finalmente. Imaginamos que en esta semana y luego ya a finales de lo que tiene que ver con esta fase 2 de la cuarentena. Hablaba también Amalia Roberto de un dato muy importante. El problema con Central, por ejemplo, y que está siendo analizado también, es que mucha gente vive en el departamento central, pero diariamente tiene que desplazarse para ir a trabajar a Asunción, por ejemplo. Exacto, sí. O sea que el gran cinturón, las ciudades dormitorios están en Central y más de 1 millón de habitantes seguramente ingresan en general, ¿verdad? Haciendo un rápido, no sé si tanto, pero por ahí cerca de acuerdo a los estimativos, o sea que Asunción y Central prácticamente son la misma cosa, ¿no? Es así, y hay que entender también que hay un sinfín de personas que están desempleadas a estas alturas y que ya no quieren escuchar ni siquiera la palabra cuarentena, ¿verdad? Sí. Ahora, una cosa es salir a buscar el pan y uno puede culparle al gobierno que no hizo su trabajo, pero a cuenta de eso no podemos volver en un féretro. No, y que no tenemos que tomar eso como excusa, ¿verdad? Claro. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros. Sin dudas conlleva el cuidado del núcleo familiar, de entrada.
Fernanda, gracias.